Y a mí me gustaría comenzar de la mano de un amigo que conocí gracias a ti, Michel Serres, autor de este gran clásico, ¿no? El Pulgarcita. Y fíjate lo que nos decía Mariana. Decía, ha nacido un nuevo ser humano que piensa de otro modo, porque el mundo en el que vive es distinto. Todo hay que rehacerlo todo otra vez. Todo está por inventar. Fin de la era del saber. Yo quería presentarte a la luz de estas palabras, Mariana, porque tu trayectoria creo que es una respuesta al desafío que nos lanza este autor, tanto desde la universidad como desde tus investigaciones, tus publicaciones. Os comento alguna cosa, ¿no? Mariana es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, donde imparte la maestría en Tecnología Educativa, dirige el proyecto de investigación Prácticas de la enseñanza rediseñadas en escenarios de alta disposición tecnológica, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Fue subcoordinadora del Programa Nacional de Formación Docente y coordinadora del proyecto Polos del Desarrollo del Ministerio de Educación en los años 2000 y 2001. Trabajó como asesora pedagógica de Fundación Telefónica para el Desarrollo de Educared, allí en Argentina, entre 2002 y 2004. Y bueno, recibiste el premio Convergencia Líder de Comunicaciones en el año 2006 y eres responsable de programas académicos para Microsoft del Cono Sur de Latinoamérica. Es autora de numerosas publicaciones de su especialidad, entre las que os recomiendo, porque he tenido el lujo de disfrutar, Enriquecer la enseñanza, Creaciones, experiencias y horizontes inspiradores, la trama de Conectar Igualdad, y el reciente Reinventar la clase en la universidad. Como veis, pues vamos a vibrar con ella. Mariana, estás en casa. Gracias, Rosa, de nuevo. Y es una profunda inspiración empezar con Michel Serres, ¿no? Porque creo que si hay algo que ha logrado con Pulgarcita es anticipar de alguna manera estos escenarios, ¿no? Serres hace un profundo reconocimiento a las tendencias culturales y a este sujeto que nos toca educar y que antes de la pandemia ya no quería a un docente que simplemente habla y repite lo que dicen los textos escritos, entre otras cosas porque sabe que eso lo puede encontrar cuando tiene acceso en Wikipedia, en YouTube, en los tutoriales que son un hit de esta era. Serres dice, Pulgarcita tiene la cabeza en la mano, y no es más que el dispositivo, el teléfono celular. Desde ahí a nosotros nos produjo una suerte de conmoción. Y hay una pista en ese libro, Rosa, interesantísimo, tal vez como la única así que nos dio aire cuando nos dice, lo que queda es inventar. Y con el equipo de Educación y Tecnologías de la Facultad de Filosofía y Letras nos aferramos a esa idea y dijimos, tenemos que inventar ¿qué? Todo, nuestro modo de hacer la clase, nuestro modo de concebir el conocimiento, especialmente porque nos dedicamos a la enseñanza universitaria, pero esto empezó a llevarnos a los diferentes niveles, y fuimos viendo que este es un concepto importante para pensar la contemporaneidad. Fíjate la relevancia que tiene en este momento, ¿no? Porque corremos un riesgo, que es poner la tecnología a disposición para repetir ese saber acumulado, cuando nos estamos quedando con pocas nociones que resistan en esta crisis, cuando lo que necesitamos, como dice Juana Sancho, son nuevas preguntas. Y bueno, allá vamos. Fíjate que tú ya el año pasado, en febrero, nos acompañaste en las jornadas Escuelas que Aprenden, hace apenas un año, pero como han pasado tantas cosas, nos parece que hemos vivido 3 vidas, ¿no? Ojalá nos valgan como madurez, no solo como desgracia, ¿no? Y fíjate que nos dijiste, sabemos que los cambios pedagógicos requieren tiempo y también que las tendencias sociales y culturales no nos esperan. Las formas de conocer y aprender mutan aceleradamente en escenarios atravesados de modos diversos por las tecnologías de la información y la comunicación, que impactan tanto a los jóvenes que educamos como a las maneras en que se produce el conocimiento. Ahora, a mí me surge la pregunta, Mariana, ¿es el momento actual de la pandemia, ¿no? el momento propicio para la tecnología o la urgencia nos mantiene en la escuela en un lugar más conservador? O sea, ¿surfeamos la ola o nos agarramos a la tabla? ¿Qué te parece?
Yo creo que acá nosotros ya veníamos viendo desde el punto de vista de la innovación, Rosa, un escenario bastante diverso, heterogéneo, ¿no? Grandes polos de innovación, y bueno, ustedes claramente representan uno desde los colegios de Trilema, y creo que en esos casos, y hoy la escuchábamos también a la hermana Montserrat en el mismo sentido, ahí se está pudiendo surfear la ola, porque estaban las condiciones dadas, porque eran condiciones que ya habían interpelado esos modos de hacer, que estaban buscando otro camino. Entonces, frente a la crisis, uno dice, bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de alguna manera suave, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, creo que en los lugares donde resistía la lógica clásica de plantear las prácticas de la enseñanza, la didáctica clásica, que yo creo que sigue siendo hegemónico, por lo menos lo era hasta esta crisis, bueno, ahí están realmente tratando de aprender a surfear, están tratando de decir, bueno, ¿cómo nos subimos? Y es un momento donde vos te tenés que subir con el mar completamente revuelto, es una condición difícil para aprender a surfear, pero no quiere decir que no se pueda, creo lo que pasa es que hace falta un coraje tremendo. Y bueno, también tenemos que reconocer, Rosa, y no quiero dejar de mencionarlo, que en algunos casos, y sobre todo pensando en Latinoamérica, esta crisis nos está permitiendo ver deudas importantísimas en términos de conectividad. Hoy se habló, se insistió, y yo quiero retomarlo, en Internet como parte del derecho, y nosotros tenemos deudas tremendas en términos de ese derecho, tanto desde el punto de vista de conectividad como desde el punto de vista del acceso a dispositivos. Entonces, bueno, ahí nuestros docentes están haciendo de todo y más. Hay como una oportunidad interesante, por supuesto, con los teléfonos celulares, pero también tenemos que reconocer que no tenemos todos los que hace falta, ni las computadoras que hacen falta, y además la familia está en la casa, muchos hermanos comparten el espacio, padres, madres que tienen que teletrabajar. Las condiciones distan de ser las condiciones ideales que necesitan estas circunstancias, y en eso creo que vamos a tener que trabajar mucho. Ahora bien, desde el punto de vista tecnológico me parece que es un gran momento porque han ido madurando las soluciones tecnológicas desde el punto de vista de la colaboración, desde el punto de vista de la posibilidad de producir colectivamente. Incluso cuando uno mira las tendencias culturales y fenómenos como TikTok entre los más jóvenes, lo que ve es que hay una enorme posibilidad de producir material multimedial, o el propio fenómeno de los vivos, ¿no? De los vivos en Instagram, donde aparecen fenómenos de decenas de miles de personas, de cientos de miles de personas. Yo digo, bueno, qué tremenda oportunidad para nosotros crear esos fenómenos desde el punto de vista de la educación, porque eso sin duda siempre va a ayudar a tener más inclusión. Me parece que acá hay un punto para tener en cuenta, que es que más allá de estas tendencias tecnológicas que traman lo cultural, lo epistemológico, lo social, tal vez este sea el escenario donde pensar en una pedagogía emergente, ¿no? Y me parece muy interesante en estos días escuchar los planteos que está haciendo Franco Berardi, Bifo, que lo que está diciendo es, bueno, ¿qué pasa si estamos todos diciendo, bueno, vamos a salir de esto, bueno, y cuando termine, bueno, y cuando volvamos, y tal vez esta es una mutación? Entonces, si esta es una mutación y nos vamos a quedar en este como gran cambio de la historia, por lo menos admitámoslo como una hipótesis de trabajo, lo que tenemos que poder empezar a pensar es una pedagogía tal vez de la mutación, o una pedagogía post-pandemia, que tiene otras características, y otras características donde me parece que lo fundamental en un contexto de tanta crisis, una crisis que va a dejar a más sectores probablemente en el borde del sistema o afuera del sistema, que es expulsiva, creo que definitivamente está
pedagogía que puede emerger en esta escena tiene que ser profundamente inclusiva. Y creo que el riesgo que corremos, y acá lo digo pensando fundamentalmente en Latinoamérica, es que se nos queden chicas y chicos afuera del sistema. Entonces mi pregunta hoy es cómo reconocer en la diversidad las situaciones que están atravesando las diferentes familias, los diferentes chicos, las diferentes chicas, y construir propuestas que como sea los dejen adentro del sistema, y los dejen preparados para vivir en un contexto que seguramente será muy difícil. Hombre, aquí realmente yo creo que tenemos una oportunidad, porque el foco que se ha puesto en la brecha digital, que fue el primer foco que pusimos todos, realmente lo que ha puesto el foco es en dos cosas. Uno es en la brecha social que hay debajo, y por otro lado en todo lo que pierde un niño cuando pierde la escuela, ¿no? Mucho pierde un niño. Exactamente, por eso digo, para mí la escuela es esto, ¿no? Me dicen en estos días, y sobre todo con la gente que se dedica a la formación docente, bueno, ¿dónde vamos a hacer las prácticas? Y yo digo, bueno, esto es la práctica, esto es la escuela, y esta es la escuela que genera una oportunidad enorme para pensar en prácticas de la enseñanza que sean más relevantes contemporáneamente, en el sentido que plantea Serres, ¿por dónde pasa hoy el sentido de la escuela? Bueno, definitivamente por la inclusión, definitivamente por poder formar sujetos que sean capaces de transformar realidades tan complejas, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que tener una alerta en este momento frente a la preocupación por, bueno, si los chicos y las chicas tienen suficiente tarea, que por lo menos es una de las que circula en el contexto que me rodea. Yo digo, la pregunta es si estamos mirando la realidad, conectando con los problemas que estamos viviendo, articulando los propósitos y las finalidades educativas con los contenidos curriculares que nos permiten comprender esto, que nos permiten transformar esta situación, que nos permiten generar las preguntas nuevas que requiere esta coyuntura. Y ahí creo que es fundamental pensar en una escuela que frente a esta situación tiene la posibilidad y la capacidad de construir conocimiento original. En este momento, a mí me parece que tenemos que enfocarnos mucho más en pensar en las posibilidades que tenemos de crear, que en las posibilidades que tienen nuestros chicos en la situación que están educándose desde la casa, de repetir el saber construido, ¿no? Y creo que ahí me parece que tenemos un eje interesante de análisis, porque, a ver, el saber construido es importante, la comprensión de lo central del saber construido, pero está a disposición y hasta puede estar a disposición on demand, y ahí es donde tenemos que poder construir nuevas lógicas, pero las posibilidades de pensar creativamente, originalmente, transformadoramente, críticamente, para tener todo lo que se necesita para ser incluida o incluido, bueno, creo que eso tiene que pasar necesariamente por la escuela, por la construcción de la propuesta pedagógica que hace la escuela, porque eso no lo puede resolver un recurso que está por ahí en internet. Claro, yo no sé cómo ocurrió en Argentina, ¿no? Si fue tan repentino como aquí, pero aquí de la noche a la mañana, pues cogimos los ordenadores, las carpetas, y al día siguiente tuvimos que reinventar nuestro modo de ser maestro, nuestro rol, nuestra presencia con los nanos, los vínculos, todo. Tuvimos que reinventar todo, y con grados de competencia digital absolutamente disparejos, ¿no? Claro, yo hoy me hago una pregunta. Tú estás proponiendo un horizonte con una amplitud, ¿no? Una pedagogía de la educación, una pedagogía de la relevancia, una pedagogía de la inclusión. Esto a mí me lanza una pregunta, ¿no? O sea, ¿podemos hablar entonces de educación online? ¿O solo podemos limitarnos a hacer enseñanza online? A ver, Rosa, yo empecé mi carrera de la mano de quien fue mi maestra, Edith Litwin, dedicándome a la educación a distancia. Entonces, y no usábamos internet claramente, usábamos la radio, la televisión, los materiales impresos, hacíamos tutorías presenciales, que todavía hoy en contextos muy complejos siguen siendo alternativas, ¿no? Y de hecho las
políticas educativas en Latinoamérica hoy están volviendo a pensar en esta coyuntura, en la fuerza de la televisión, en la fuerza de la radio. Entonces, yo creo que sí podemos hacer educación en esta escena, ¿no? Y ahí retomo, Rosa, que siempre nos gusta como comentarnos nuestras lecturas. Yo estaba muy interesada, estuve en los últimos meses en el trabajo de Alessandro Barico, de Game, donde Barico plantea que vivimos en un mundo con una doble fuerza motriz, que es lo que produjo una revolución mental. Él dice, no tenemos una revolución tecnológica, tenemos una revolución mental. En esta revolución mental hay una doble fuerza motriz. Estamos en el mundo y estamos en el ultramundo, estamos en la realidad física y estamos en la realidad virtual. Y todo eso es la realidad. Y esto es algo que para nuestras jóvenes y niños y niñas es bastante evidente, nos cuesta a los adultos, a los docentes, pero esta complejidad que es la realidad. En esta complejidad que es la realidad, la pandemia, siento que como nos dan un empujón, nos dice, fíjense que la realidad era tan compleja como esto, y ahora les toca construir propuestas en el ultramundo, siguiendo esta idea de Barico. Yo creo que sí se puede hacer educación que capture esta doble lógica, ¿no? Y en todo caso, yo decía, no nos quedemos atrapados como en las discusiones de las etiquetas. Tenemos que generar unas propuestas educativas, lo más maravillosas que seamos capaces de crear en un contexto que tiene la complejidad de esta doble fuerza motriz. Y quiero decir, esta era mi preocupación antes de que empezara la crisis. Y vos me preguntabas cómo arrancó, bueno, cómo se pasó acá, ¿no? Al distanciamiento social obligatorio o al confinamiento. No fue tan sorpresivo porque estábamos muy atentos mirando lo que pasaba en España, entre otras cosas, entonces tuvimos como una especie de alerta. Pero desde el punto de vista de las escuelas también fue sorprendente, ¿no? Y hablando con una queridísima amiga y colega, Ana Clara Monteverde, que dirige una escuela, ella me decía, Mariana, el problema es que nos preparamos para una contingencia de 15 días. Y entonces dijimos, bueno, ya estamos listos, agarramos todo, montamos todo, tenemos las aulas virtuales, nos conectamos por WhatsApp, tenemos los grupos, pero no son 15 días. Entonces el problema es si estos son los próximos 6 meses o es el próximo año, y si hay que empezar a hacer ciertas hibridaciones, la propuesta entonces ahora hay que pensarla no como parte de una contingencia, hay que pensarla con una mirada de mediano y largo plazo. Si se acorta, sería estupendo, pero tenemos que empezar a trabajar, me parece, con hipótesis que nos permitan ir más allá de la contingencia. Y de nuevo, pensar cuáles son las mejores prácticas de la enseñanza que podemos crear en una escena de profundo cambio, casi hablando de una mutación. Sí, es cierto que nosotros al principio quizá pensábamos, bueno, con lo tecnológico como aliados, vamos a montar una tienda de campaña y la desmontamos en nada, ¿no? Y resulta que nos va a tocar construir una casa con cimientos sólidos, con la tecnología como aliados, porque nos va a tocar transitar y habitarla durante mucho tiempo con nuestros alumnos y con sus familias, ¿no? Este nuevo fenómeno que es también una oportunidad profunda para construir comunidad educativa, ¿no? Fíjate, Mariana, recordaba de la charla aquella que hiciste en las jornadas que nos impactó tanto, nos decías, las clases deben ser experiencias que valgan la pena. Hacer de cada clase una experiencia que valga la pena, por lo que nos decías al principio de que llevan aquí en la palma de la mano, ¿no? Llevan aquí también su cabeza, ¿no? ¿Tú crees que esta crisis está acelerando esta transformación digital o simplemente estamos transponiendo los modos de hacer en el aula a la virtualidad, ¿no? O sea, mi pregunta sería, ¿cómo podemos hacer clases online que valgan la pena? Sí, ahí, Rosa, yo creo que lo primero es, yo sostengo que las clases tienen que valer la pena, digo, para nuestros estudiantes, pero también para nosotras, ¿no? Para quienes tienen que ser experiencias transformadoras. Y ahí creo que tenemos que volver a pensar
en la alteración del tiempo que estamos sufriendo. Creo que una cosa que cuando vos decís, bueno, en realidad se está trasvasando un modo de hacer de la educación presencial a la virtualidad. Yo creo que en algunos casos sí, creo que eso está transparentando ciertas lógicas persistentes de trama clásica, enciclopedistas, saturadas de contenidos, cuando dicen, bueno, ya tengo el aula virtual y ya puse las 40 tareas que los estudiantes van a tener que hacer. Yo digo, tengo un hashtag para este momento que es no al revoleo, porque no al revoleo de tareas, no al revoleo de PDFs, no al revoleo de clases virtuales, ¿sí? Creo que tenemos que poder pensar de nuevo con una mirada comprensiva, integral, cuál es la práctica de la enseñanza que nosotros podemos desarrollar con sentido en ciertas unidades de tiempo, que no son las mismas unidades de tiempo que tenemos en la educación presencial. Y esto, ya se habló de esto hoy, pero me parece que hay que poder pensar en términos de la semana, en términos del mes, en términos del ciclo. Y digo, esto ustedes lo hacen, me consta porque lo vi, lo viví, que esto en las escuelas de Trilema sucede, ¿no? Con estos proyectos hermosos que conllevan tiempo y que por eso favorecen aprendizajes profundos. Creo que en este momento uno de los riesgos es ese traspasar la lógica. Eso no queremos que suceda, porque lo único que está generando es malestar, y además son tareas superficiales y no dan lugar a comprensiones genuinas en ningún sentido. Pero para captar la unidad de tiempo hay que trabajar desde una propuesta pedagógica que esté sostenida o por un proyecto, o por una producción compleja, o por una producción colectiva. Y ahí me parece que todo lo que sucede es la clase, en un cierto sentido. No importa que sea en este momento una comunicación sincrónica o no. Creo que nuestros estudiantes pueden estar colaborando por fuera de un encuentro de estas características con sus docentes. Y ahí quiero poner un énfasis en lo que sucede en los momentos sincrónicos, porque estoy escuchando en estos días, bueno, no, pero igual podemos dar la clase, porque antes teníamos a los chicos sentados en el aula y ahora los tenemos a todos en una aplicación como la que estamos usando acá. Y la realidad es que, para empezar, eso habla de la persistente hegemonía de la explicación. Hoy ya se habló de esto, que a mí me preocupa muchísimo, que remite de nuevo a la explicación de saberes construidos, ni siquiera sabemos cuándo, porque en algunos casos hasta perdemos la dimensión. Pero además del sentido que tiene que tener lo sincrónico, o lo que llamo el vivo, ¿no? Para mí el vivo es una construcción per se adentro de una práctica de la enseñanza, y para que valga la pena vivirlo, no tengo que saber cómo termina. Hoy hubo metáforas futbolísticas, yo también quiero traer una metáfora futbolística. Nosotros nos convocamos cientos de millones de personas para mirar la final del Mundial de Fútbol, porque no sabemos cómo termina. Cuando sabemos cómo termina no le interesa más a nadie, a menos que haya sido como el partido de la historia de la humanidad. Entonces, creo que tenemos una oportunidad tremenda en términos de esta pedagogía que podemos crear en esta situación de crisis, en pensar eventos sincrónicos que sean momentos de esa producción más compleja, que traigan otras voces, que tengan que ver con una producción colectiva original que se hace en ese momento, que impliquen mostrar lo que hemos avanzado a una comunidad más amplia, a una escuela que está en otro país. Creo que esa para mí es la reinvención de la clase, ¿no? Pero de nuevo, la clase hoy es una categoría con la que tenemos que rediseñar en función de la alteración del tiempo. Para mí es pensar como en una práctica más compleja, más larga, que articula materias, que les da sentido en relación con inserciones que tienen que ver con lo que está pasando afuera. Y de nuevo, el momento del intercambio es un momento más que además tiene que ser inolvidable. Claro, pero yo te estaba oyendo y decía, claro, es que Mariana está pidiendo también, o sea, que el docente, por esto que decía antes el profesor Marcet de aprendizajes y desaprendizajes, ¿no? O sea, casi que docentes reinventados, ¿no? Que requieran también
de un cierto perfil muy buca. Para una clase así, tan abierta, que cada día suceda construcción de conocimiento nuevo, que no sabes cómo acaba, tú tienes que tener un perfil muy capaz de convivir con la incertidumbre, muy abierto al cambio, muy abierto al desorden ordenado, ¿no? A lo líquido, y ya tenemos una edad, los que tenemos una edad, no sé yo si convivimos muy bien con este reto que en definitiva es el que va a producir esa chispa que tú pides que haga de una clase inolvidable, ¿no? Yo creo ahí, Rosa, que yo también tengo una edad de 30 años ejerciendo la docencia y creo, aprendí esto, ¿no? Que uno, y tengo una noción para pensar en esto, que es la de didáctica en vivo. Yo creo que nosotros tenemos que poder mirar las tendencias, digo, porque parece que fuera como un talento o una habilidad dada, y no, para mí es la teoría de la educación o de la teoría de la enseñanza contemporánea la que nos lleva por este lado. Mi modesta contribución es la de la didáctica en vivo, porque digo, tenemos que poder ver las tendencias, lo que sucede, en este caso claramente la crisis, la pandemia, construir con esto, tomar un cierto riesgo, hacer las cosas de otra manera, pero documentarlas, analizarlas y reconstruir teóricamente. Entonces, los docentes necesitamos marcos interpretativos fuertes que sostengan la práctica, pero el tema es que para poder construirlos, y más en este escenario, necesitamos hacer prácticas distintas que nos dan, en términos de investigación, la empiria que necesitamos para construir nuevas categorías de análisis. Y entonces, digo, ese es un proceso que aun cuando se acelera en términos de la didáctica en vivo lleva tiempo. Me parece, Rosa, que la clave es dejar de pensar que yo docente, que enseño hace 30 años, tal vez ya no tengo ganas de tomar ese riesgo, pero la manera para mí, la clave, es decir, no soy yo, somos todos nosotros en este centro, y nosotros somos los que tenemos experiencia, y la experiencia nos permite pensar sensatamente, porque están sobre la base de las otras crisis que hemos vivido, y son las más jóvenes, los más jóvenes que vienen atravesados por otras tendencias culturales, y todos construyendo la propuesta pedagógica. Yo creo, incluidos los estudiantes, y yo vengo trabajando hace un tiempo la idea de codiseño de la propuesta, incluso con los estudiantes. Yo siento que este es un momento, vos decís, de reinventar la docencia, pero digo, no reinventar a cada uno de los docentes, reinventar la docencia como acto de creación colectiva. Y me parece que ahí, entonces, como que lo que cada uno trae a la mesa vale por la trayectoria de cada uno. Y ahí emerge algo distinto, ¿no? Nosotros tenemos en la cátedra un trabajo planteado así desde hace muchísimo tiempo, donde estamos las profesoras con más experiencia, y tenemos estudiantes que participan del equipo de cátedra, y cuyas voces a la hora de pensar la propuesta cuentan tanto como las del que tiene más cargo o más años. Y decimos, bueno, es un movimiento, creamos un colectivo, pero un colectivo que está en movimiento. Me parece que este es el momento de la creación, no solamente colectiva, sino también solidaria. En estos días hay gente que me dice, hay docentes que resisten, que esto es algo que yo escucho desde que me dedico a la tecnología educativa hace 30 años. Pero digo, este es el momento de decir, vení a mi propuesta, sé vos la voz de mi clase hoy conectándote desde tu casa. ¿Cómo juntar, ¿no? Me parece que este es el momento de la construcción creativa y solidaria. Sí, tú la palabra colaboración resuena una y otra vez en tus trabajos, ¿no? O sea, sí. Yo me pregunto, ¿y entre los alumnos? O sea, hablo de todo el movimiento de colaboración entre docentes, entre instituciones, entre los alumnos. Mira, Rosa, a mí esta es una de las cuestiones que hoy me preocupa. Yo sí veo
gente colaborando que antes no estaba colaborando, francamente. Escuelas que conozco hace muchísimos años y que saben lo que hago y me decían, bueno, un día venía a dar una charla sobre tecnología educativa y nunca pasaba. Y ahora, de repente, llego a una charla y está todo el colegio y hay 100 personas, ¿no? Me parece que hay, y están genuinamente preocupados, y están trabajando juntos, y se reúnen. Me parece que hay un movimiento de colaboración interesantísimo al interior de las instituciones. No digo en todas, pero me parece que se está gestando un movimiento. Tengo una cierta preocupación por la colaboración entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque no necesariamente las condiciones de acceso tecnológico ayudan, y aun cuando ayudan, siento que las propuestas a las que nos costó meterle la colaboración, ¿no? Hace cuántos años que hablamos del aprendizaje colaborativo, y sin embargo, digo, costó, y hay escuelas que lo abrazaron y otras que no tanto. Y siento que en este momento, y tal vez como un sesgo de la tecnología, se está mandando mucha tarea más como en un modelo a uno, ¿no? A vos tenés que hacer todo esto y entregarlo tal día, subirlo a la plataforma. Y creo que si hay algo que define este momento desde el punto de vista de cómo se construye el conocimiento, pero además las plataformas lo habilitan, es la colaboración. Es la colaboración. Y la colaboración puede ser la colaboración en un grupo de WhatsApp. Siento que no está pasando tanto en estos días entre los estudiantes como me gustaría ver. Pero es una hipótesis, ¿viste? Como una intuición de lo que voy escuchando. Estamos más preocupados porque tengan la tarea, porque estén haciendo algo, y no porque estén construyendo en colaboración con las posibilidades que las tecnologías ofrecen. Eso me está generando un poco de preocupación. Otra preocupación que tengo cuando pensamos en educación y en tecnología, ¿se puede conseguir un vínculo de calidad docente-alumno en un modelo a distancia? La hermana Sí. Montserrat hablaba de la importancia de los lazos, ¿no? Yo creo que al final la enseñanza es vínculo, y una enseñanza de calidad Sí. es un vínculo de calidad, ¿no? Entonces, la tecnología es una pantalla que aleja, posibilita. Mi respuesta es sí. No quiero decir con esto que sea fácil. Lo que quiero decir es que sí se puede hacer. Creo que yo vengo haciendo un planteo en estos días, Rosa, que tiene que ver con decir, bueno, tenemos la pantalla, nuestro desafío es seguir siendo humanos y humanas, ¿sí? Estar ahí, estar cerca. Y creo que hay que trabajarlo mucho, pero lo primero es nosotras, ¿no? Poner el cuerpo, y de nuevo, vuelvo a Barico, hay una realidad de doble fuerza motriz. Barico dice, algo así como fuimos a conquistar físicamente las redes sociales. Y a mí me parece una idea interesante. Nosotros somos parte de esta trama de doble fuerza motriz, pero hay que ponerle el cuerpo. No alcanza con decir, te subí la tarea, o esto es lo que tenés que hacer esta semana, o vengan que les voy a explicar un tema. No alcanza. Para mí poner el cuerpo es estar, ¿no? Es estar cerca, es el cuerpo, el gesto, la mirada, la voz, el afecto. Pasa por preguntarles a nuestros estudiantes cómo están, cómo la están pasando, qué están viviendo. Y de nuevo, no digo que sea fácil, eso es complejo, pero para mí esa es casi les diría la condición de educar. Yo siento que estoy cerca de mis estudiantes. ¿Cómo? Bueno, hay que construirlo. A veces es cuando nos hacen una pregunta, contestarla con cariño, amorosamente, diciendo, me preocupa tu pregunta, me encanta tu pregunta, qué buena pregunta que me hiciste, ¿por qué no la compartimos con otros compañeros? ¿Y por qué no hacemos de esta pregunta una actividad? O sea, me importa lo que estás haciendo, si estamos haciendo, no sé, cuentos o relatos, bueno, qué maravilla, vamos a poner, hay algo de la construcción del vínculo en este momento que para mí pasa por
por la cercanía y pasa por lo amoroso en el sentido más hermoso de la palabra, ¿no? Es la posibilidad de poner afecto adentro de este tipo de comunicaciones, y yo creo que es completamente posible. Fíjate, Mariana, que en el diario El Clarín te hicieron una entrevista donde diste 7 claves para convertir esta crisis en una oportunidad. Yo te iba oyendo y veía, esto no se nos puede escapar este tiempo de oportunidad, ¿no? No podemos dejar de surfear esta ola, ¿no? Algunas ya las has dicho. Por ejemplo, reinventar la clase, ¿no? Sí, sí. Hay una segunda que dijiste en aquella entrevista que son evaluaciones creativas. Con la tecnología por en medio, donde tienes un profesor transformando todos los exámenes en cuestionarios online y a todos los alumnos viendo cómo hackear ese cuestionario online. Propuesta de evaluaciones creativas. Bueno, es el tema, viste, siempre espero que termine el diálogo antes de que lleguemos a la evaluación, pero no. Creo que nosotros hace muchos años que trabajamos en la búsqueda de la evaluación creativa, que no es más que ser coherente con una práctica que también buscó ser creativa, ¿no? Entonces creo que cuando uno abre el juego en términos de la reinvención de la clase, en ese momento es como que se puede realinear la evaluación. Por supuesto, digo, destaco trabajos como los que hacen ustedes mismas en Trilema con las rúbricas, digo, creo que les permiten a los estudiantes tener una perspectiva completamente distinta de la evaluación. Ahora bien, en estos días estoy rescatando 2 ideas, Rosa, que me parece que son bien orientadoras, no solamente desde el punto de vista metodológico, sino también desde el punto de vista, casi te diría, político. Edith Litwin, mi maestra, en un trabajo que escribió sobre la evaluación, decía que la evaluación es nuestra posibilidad de recapacitar sobre la práctica que estamos implementando, de volver a mirar la práctica que estamos implementando. Y yo digo, en estos días donde tenemos tantas dudas respecto de nuestras prácticas, qué bueno es recuperar este punto de vista, ¿no? Mirar los avances, pero para poder nosotros volver a ajustar nuestras propuestas para que sean más cabales, para que se aproximen mejor a nuestros propósitos, para que favorezcan mejor los aprendizajes que podemos favorecer. Es la evaluación para el docente, para que pueda revisar su práctica. Esa me parece. Y hay otra que la traigo del maestro Ángel Díaz Barriga, que a su vez recupera Durkheim, que tiene que ver con decir, bueno, fuimos como pervirtiendo, alterando el sentido de la evaluación por la acreditación. Pero si recuperamos, casi les diría, su sentido fundacional, es reconocer que el estudiante aprendió para poder dar cuenta de esto públicamente. Y entonces digo, qué buena idea para estos días. Evaluar para reconocer que esto ya lo aprendiste, para celebrarlo y para poder seguir adelante. Y si no lo aprendiste, hay que hacer los ajustes que hay que hacer para que puedas aprenderlo. Y creo que en este momento lo que es bueno es que tenemos como más tiempo en un punto por las alteraciones del tiempo que se produjeron. Entonces, para mí una evaluación creativa es una evaluación que de nuevo pone en juego algo que es original, donde el estudiante puede traernos una idea nueva, puede traernos una síntesis que antes no había podido producir, donde puede poner en juego un modo de pensar distinto, y nosotros podemos reconocer esto como un aprendizaje profundo y celebrarlo. Y si no estamos ahí, hay que hacer mejor propuesta para poder estar ahí. A todo eso se le puede poner una nota, ¿no? Digo, y en general, como se hace oportunamente, la nota debería ser muy buena. Aquí estamos realmente con un montón de instrucciones políticas y de propuestas cruzadas y recruzadas, donde por un lado te dicen evaluación formativa, por otro lado te dicen pon una nota numérica decimal. Los profesores realmente estamos en un mar de dudas y un mar de exigencias, ¿no? Y además, para muchos, con la barrera tecnológica, que también la creatividad a veces es directamente proporcional al conocimiento, ¿no? Tiene que ver con quererte tirar a la piscina, quererte mojar por ellos, pero también con tener
querer, ¿no? Ahí, Rosa, yo creo, no deberíamos ir atrás, no deberíamos renunciar a las conquistas que hemos realizado, ¿no? Hablaba con una querida colega el otro día que me decía, ¿y ahora cómo voy a tomar las evaluaciones? ¿Cómo voy a hacer los parciales? Le digo, pero tus parciales eran muy buenos, ¿por qué no harías los mismos? Y me dice, no, bueno, pero ahora los tengo que hacer a través de la plataforma. ¿Y cuál es el problema? Si vos tomabas un parcial de construcción compleja, te van a hacer lo mismo, lo van a subir a la plataforma y lo vas a corregir con los mismos criterios. No podemos, o sea, no podemos dejar que se sobreimpongan lógicas que tienen que ver con lo tecnológico a nuestro modo de evaluar. No podemos ir atrás, no podemos ir atrás. Plenamente de acuerdo. Hablabas también de flexibilizar horarios. Hablabas de, bueno, yo creo que aquí hablabas de flexibilizar muchas cosas, ¿no? Porque luego en tus libros, espacios, tiempos, flexibilizar procesos, flexibilizar, ¿no? Hablabas también de una revolución mental. Ahí con Barico, ¿no? Es esta idea de Alessandro Barico, que tal vez lo conocen por sus novelas. Yo de nuevo invito a que lean este trabajo de Game. La revolución mental, la doble fuerza motriz, a mí me llevó a pensar, Rosa, todo este verano, sin pensar que íbamos a estar en el medio de esta pandemia, que no alcanzaba con la reinvención de la clase como la estábamos planteando. No alcanzaba. ¿Por qué? Porque yo decía, por más que estemos generando una propuesta magnífica en la presencial y que tenga sus expresiones en las redes o sus invitados en línea, no participa de la doble fuerza motriz cabalmente. Y hay un fenómeno cultural, por mencionar uno, pero hay más de uno, pero hay uno que a mí me interesa muchísimo, que es el de las series de televisión. El mismo Barico dice, esto lo hicieron tempranamente las series de televisión. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestras preocupaciones por lo pedagógico? Para mí todo. Y yo digo que aprendí más de didáctica en los últimos años viendo series de televisión que haciendo ninguna otra cosa. ¿Y por qué es esto? Porque desde hace un tiempo las series están generando lo que denomino formas narrativas alteradas, que empezaron, por ejemplo, con las alteraciones del tiempo en series como Dark, como Lost, hoy Dark o Westworld, donde el relato no es primero esto, después esto, después esto, después esto, lo que Litwin denominaba la secuencia progresiva lineal, que solo sucede en la escuela. Nuestros estudiantes desde que agarran una tableta cuando son muy chiquitos, empiezan a vivir estas formas narrativas alteradas. Se ve en películas, digo películas que tienen como esas tramas en paralelo que van sincronizando para la cultura infantil y desde muy, muy, muy chicos. Entonces, a lo que voy es, esa revolución mental capturada por las series hace que nosotros tengamos que estar al mismo tiempo mirando la serie pero interactuando colectivamente en internet, porque si no, no la entendemos. Hay algo que capturaron de esa fuerza motriz doble. Y entonces yo creo que nosotros que veníamos como atrás, Barico lo denuncia prácticamente, ahora tenemos una oportunidad tremenda, que es capturar, generar una propuesta tan compleja, pero que puede ser al mismo tiempo muy simple, pero la complejidad pasa porque esté al mismo tiempo en varios planos. Y fíjense, digo, creo que hay que poder analizarlo epistemológicamente. Ayer leía las recomendaciones que sacó UNICEF España para la vuelta a la escuela, y con todas las condiciones que se van a necesitar para pensar en escenarios de retorno a la escuela. Lo que sostiene es que vamos a tener que mantener de alguna manera un componente virtual y un componente presencial. Entre otras cosas, pues no vamos a poder mandar a todos los chicos a la escuela al mismo tiempo, porque no vamos a poder garantizar las pautas que requiere el distanciamiento. Y ahí es donde digo, ¿qué oportunidad tenemos para generar prácticas que sean en sí una revolución mental, que puedan trabajar en los dos planos al mismo tiempo? Y ahí nuestro desafío va a ser decir, ¿qué vamos a hacer en la presencial? ¿Cómo vamos a hacer para que ese tiempo, tal vez más
acotado que pasen en la escuela sea tremendamente valioso. ¿Y qué vamos a hacer con lo virtual? ¿Y cómo van a dialogar estos dos momentos? Sí. Esto requiere un rediseño, por lo menos, de la propuesta pedagógico-didáctica completo. Y creo que, bueno, creo que esa es la tarea que tenemos los docentes ahora. Y me parece de nuevo que no es ver qué vamos a hacer mañana, es darnos la oportunidad como colectivo de pensar en términos de un plazo más largo. Nos quedan pocos minutos para terminar y quería hacerte una última pregunta también de la mano de Michel Serres. Él dice, época incomparable. Sin embargo, ya que ahora, al mismo tiempo que las técnicas mutan, el cuerpo se metamorfosea, cambian el nacimiento y la muerte, el sufrimiento y la curación, los oficios, el espacio, el hábitat, el ser en el mundo. ¿Qué acuerdos debemos construir para este tiempo que viene? ¿Qué pasos deberíamos dar ya, apoyándonos en las tecnologías, apoyándonos en todas las potencialidades que esto nos ofrece, para hacer realmente este cambio significativo que buscamos para la escuela? Rosa, yo creo, es como, da como en un punto escalofríos, ¿no? Pensar en la anticipación que conllevan estas palabras. Y yo creo que esto se puede, esto se juega en el plano de la práctica. Por ahí veía que decían, bueno, son palabras. No son palabras, son prácticas. Nosotros tenemos que poder pensar esto no como teoría, como en el plano de la práctica y poniendo en ejercicio algo que no es tan sencillo, que es hacer lo que se dice, ¿sí? Hacer lo que se dice. Entonces, creo que, de nuevo, yo diría pensar en un plazo más largo, porque no estamos haciendo esto por la pandemia, estamos haciendo esto por una conmoción epistemológica, en definitiva. Haciéndolo con la inclusión como bandera, el riesgo que tenemos es que esto genere más expulsión, en el sentido que lo plantea Saskia Sassen, y nuestra primera responsabilidad, la más cabal, es, de nuevo, hacer que todos estén adentro, que todos terminen el grado, el año, el ciclo, el nivel. No hay nada que me parezca más importante que eso, ¿no? Y pensar una propuesta que, de nuevo, ya no es lo presencial, o es lo presencial llevado a lo virtual. Es una pedagogía, no sé si es emergente, si es de la mutación, pero es una pedagogía que puede comprender que en esta realidad que está apareciendo tenemos que trabajar en distintos planos a la vez, y que en algunos los aspectos presenciales van a tener que dialogar con los virtuales en una conversación que sea lo más rica, relevante posible. Y volviendo a Serres, Rosa, y volviendo a Serres, tal vez estemos generando una comprensión de nuestras niñas, niños y jóvenes más rica que la que hemos tenido en los últimos años. Porque estábamos como alejándonos, y esta es nuestra posibilidad de volver a decir, ahora te entiendo, y ahora entiendo lo que pasa con la construcción del conocimiento disciplinar. Y ahora la práctica, el cambio pedagógico no va a esperar. Ahora, cabalmente, estoy abrazando a este sujeto, que es el sujeto que ya hace rato teníamos que educar. Muchísimas gracias, Mariana. Como siempre, Un placer. un lujo escucharte. Bueno, y esperemos que estas curvas, ¿no?, que vemos en las pantallas constantemente del coronavirus, pues nos sirvan, aunque solo sea metafóricamente, ¿no?, como una montaña desde donde mirar un poquito más lejos para este cambio educativo que soñamos. Gracias. Gracias, Rosa, un placer.